Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta serie de video tutoriales que ponemos a su disposición. Les saludo a un servidor, mi nombre es Alejandro Rodríguez. En la siguiente serie de video tutoriales vamos a abordar el tema acerca de Visual Basic for Application. Visual Basic for Application, bueno, es un lenguaje de programación adaptado a Microsoft Excel. Básicamente aquí lo que hicieron fue tomar Visual Basic 6, que fue la última versión, y se fue adaptada directamente a lo que es Excel. De ahí nació lo que es el lenguaje que ahora es conocido como Visual Basic for Applications. Bien, muy bien, a lo largo de estos videos vamos a ir trabajando de la siguiente manera. Inicialmente este video vamos a ir explicando un poquito lo que es el lenguaje de programación Visual Basic. Vamos a ir tratando de adaptar ciertas tareas repetitivas que a veces es común. Vamos a ir avanzando hasta llegar a un nivel donde podamos ya generar nuestro propio sistema en Excel, incluso conectándose a una base de datos. Vamos a trabajar un poquito con lo que es Access para que se interconecte lo que es Visual Basic, Excel en este caso, y a su vez que se pueda guardar toda la información directamente en una base de datos de Access. Muy bien, bueno, como les mencionaba hace un momento, vamos a empezar a trabajar con lo que es básicamente lo que es el lenguaje de programación Visual Basic. Esto es muy importante conocerlo porque yo sé que muchos de ustedes ya, al estar viendo este tipo de videos tutoriales, es porque ustedes ya manejan cierto nivel de Excel, es decir, en cuanto a fórmulas, en cuanto a gráficas, tablas dinámicas, en cuanto a realizar diferentes funciones, incluso algunos supongo que ya han de haber utilizado lo que es la grabadora de macros para, bueno, pues guardar formato, para que les haga algunas operaciones sencillas en rangos determinados. Aquí vamos a ir avanzando, vamos a ir más allá de eso, vamos a hacer ya programas muy específicos de acuerdo a diferentes prácticas que vamos a ir realizando. Todos estos archivos, esta plática que estamos llevando a cabo, así como esta presentación que ustedes están viendo, la voy a dejar en el sitio web que es www.pipconsultoriaintegral.com. De acuerdo, bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte de introducción a las macros. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar por especificar qué es una macro. En general, una macro es una serie de instrucciones que sirven para automatizar procesos. Directamente en Excel, ¿qué es automatizar procesos? Bueno, pues vamos a suponer que ustedes tienen que colocar en repetidas ocasiones un mismo formato, un mismo tipo de letra, incluso realizar operaciones para bases de datos relativamente extensas en cuanto a operaciones ya sea de multiplicación, resta, división, sumatorias, usar sumas con validaciones, es decir, con sumas lógicas, lo que ustedes conocen como la fórmula de sumar sí, entre otras cosas, por llamar de alguna manera. Muy bien, bueno, ya que hemos especificado qué es una macro, vamos a continuar con lo que es la parte de objetos, propiedades y métodos. Esto es muy importante para la parte de Visual Basic for Applications porque este lenguaje de programación, Visual Basic 6, ya empieza a trabajar con lo que es objetos. Muy bien, ¿qué es un objeto? Bueno, imagínense que ustedes están en una agencia de automóviles y ustedes dicen adquirir un automóvil o una camioneta. Tanto el automóvil como la camioneta pertenece a una clase de autos. Es decir, si ustedes ven el objeto bicicleta, pues no pertenece a la clase de autos porque no es un automóvil. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Un objeto vamos a suponer que es un auto. Vamos a identificar a este como nuestro objeto. Este objeto pertenece a una clase, pues ¿cuál sería la clase? Pues la clase vehículos o la clase automóviles o automotores, como lo quieran ver. Este objeto tiene ciertas propiedades, es decir, el automóvil tiene ruedas, bueno, tiene llantas, tiene motor, tiene parabrisas, tiene bueno, una palanca de velocidades, tiene un embrague, o bueno, si es automático tiene una caja de velocidades, etcétera. Bueno, ese es el objeto, ya vemos sus propiedades y a su vez ese objeto pertenece a una clase, la clase automóviles. Esta parte no lo olviden porque es muy importante. Ahora bien, en un lenguaje de programación un objeto es exactamente lo mismo, puede ser cualquier cosa, puede ser una bicicleta, puede ser un automóvil, puede ser una casa, puede ser un ladrillo, según como lo estén utilizando. Muy bien, entonces ya sabemos que es una clase, ya sabemos que es un objeto, ya sabemos cuáles son sus propiedades y cómo identificarlas, es decir, bueno, el cómo identificarlas es simplemente por saber que es un objeto. En un lenguaje de programación, por llamarlo de alguna manera, si hablamos de un objeto XX, por ejemplo,
sus propiedades, ¿cuáles serían? Bueno, pues que a lo mejor ese objeto contiene una serie de caracteres, es un array, vamos a llamarlo así. Que es un array? Bueno, un array es un objeto que puede almacenar diferentes datos en base a una consulta a una base de datos que ustedes hagan, o una serie de resultados que ustedes obtengan de ciertas operaciones. ¿Ok? De acuerdo. Ahorita nada más quedémonos con la parte no tan abstracta del lenguaje de programación, quedémonos con la parte de lo que es un objeto, que es una clase y sus propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, regresando al mismo ejemplo de los automóviles, tenemos que la clase automóviles, tenemos la clase auto, en este caso vamos a suponer que es un automóvil de tipo sedán, y sus propiedades, bueno, ya lo habíamos dicho, llantas, parabrisas, etcétera. El método. ¿Qué es el método? Bueno, el método es el funcionamiento del motor. ¿Qué se necesita para que el automóvil avance? Bueno, pues se necesita primeramente gasolina, se necesita corriente eléctrica, una chispa de esa corriente eléctrica para que empiece a funcionar el motor. Entonces, en un lenguaje de programación, ¿el método cuál es? Bueno, pues el método es la función, es la metodología, el programa que ustedes están realizando, llámese una función, llámese eh, una serie de rutinas o de tareas o de cálculos que ustedes le pongan al lenguaje realizar para que bueno, pues pueda obtener la labor que ustedes requieren, el resultado al cual ustedes quieren llegar. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. Ahora vamos a ver lo que es, bueno, yo aquí ya les mencionaba la parte del objeto, la parte de sus propiedades. Como yo les decía, esta presentación yo las voy a dejar posteada justamente con donde encuentren este video. En el mismo link se va a encontrar eh, a lo largo del curso, conforme vayamos posteando los videos, van a ir junto con los archivos que estemos utilizando. ¿Para qué? Para que ustedes vayan comprobando directamente en sus computadoras, en sus trabajos, que sea algo similar a lo que estemos llegando nosotros, un resultado similar. Claro, que el ejemplo que nosotros pongamos es simplemente ilustrativo, más no limitativo. Entonces, ustedes ven el ejemplo aquí, ustedes lo pueden desarrollar, lo pueden mejorar o simplemente utilizar ciertas partes de lo que vayamos ocupando aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya hablamos de lo que es un objeto, hablamos de sus propiedades, hablamos de sus métodos, y ahora vamos a ver directamente una parte muy importante, que es los tipos de datos. Los tipos de datos en Visual Basic para Excel son un tanto similares a otros lenguajes de programación. Si alguna persona, alguno de nuestros amigos que nos están escuchando, que están revisando estos videos tutoriales, se van a dar cuenta, bueno, que el tipo de variables o el tipo de datos en Visual Basic es parecido a otros lenguajes, llámese Java, llámese PHP, llámese C Sharp, llámese C incluso, pero aquí es algo muy importante. Yo aquí no vamos a tratar de explicar de manera teórica cada una de estas variables, porque tampoco es el objeto de este curso dar una. No es el objeto de este curso pues enseñar directamente a programadores, no es tratar de formar programadores, simplemente es que ustedes entiendan aquí directamente los datos y cómo se van interpretando, cómo los va a interpretar el lenguaje, cómo los va a interpretar su método, su estructura que ustedes vayan realizando. Quédense con eso porque esa es la parte con la cual vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, yo les hablando de tipos de datos, si yo les menciono aparte un dato que es un integer, quiere decir que es un entero. En Visual Basic y en todos los lenguajes de programación, alguno de nuestros amigos que nos esté viendo y me diga, oye Alejandro, es que yo manejo PHP, o yo manejo Java, o yo manejo C Sharp, y yo conozco de lo que tú me estás diciendo. Sí, estamos de acuerdo. Un entero ustedes lo encuentran en una base de datos, lo encuentran directamente en un buscador, les va a decir que es un entero. Simplemente que para Visual Basic tiene ciertas relaciones muy específicas, tanto su utilización como el resultado que este va a ir otorgando, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante que aprendan a identificar las variables que van a ser necesarias para su programa, porque muchas veces no nada más se trata de estar viendo qué variable es mejor o no, simplemente es interpretar cuál es mi método, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, y entonces en base a eso ver mi estructura de programación que voy a usar, y sobre eso determino cómo van a ser mis tipos de datos. ¿De acuerdo? Vale. Ahorita no nos vamos a meter tanto en tantos detalles, en tantas complicaciones con respecto a ello, porque esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vayan viendo los ejemplos, se van a dar dando cuenta que lo van a identificar perfectamente este tipo de cosas, y me van a entender un poco más de lo que yo ahorita les estoy hablando. ¿De acuerdo?
Entonces ahorita quedémonos lo que es un objeto, lo que es un método, lo que es una propiedad y los tipos de variable, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos directamente a lo que es, abran su libro de Excel. Yo en este caso estoy utilizando un libro de Excel 2007. No importa si usan 2010, no importa si usan 2003 o la versión que ustedes tengan, es exactamente igual, se va a trabajar de la misma manera. Después vamos a tocar un poquito la parte de versiones de los Office, porque eso sí cambia un poquito la parte de la lectura de los libros, sobre todo, ¿no? Que a veces no son las mismas tareas para 2007 que para 2010. En 2010 ya hay un poquito más de seguridad, y hay un poquito más de restricciones para lo que es ciertas macros que ustedes pueden ir utilizando. Sin embargo, van a funcionar perfectamente en cualquier versión de Excel que ustedes estén ocupando, ¿de acuerdo? Bueno, salvo algunas muy específicas, pero lo vamos a ir viendo a detalle. Así que ahorita quédense con la parte que estamos viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahorita, regresando un poquito al tema de los objetos, hablando de las propiedades y los métodos. Les quiero mencionar que en Excel, una de las grandes ventajas que tiene Excel es que ya ha generado ciertos objetos para nosotros. Esos objetos ya no es necesario ya no es necesario crear objetos como en nuestros lenguajes de programación, como en Java, por ejemplo, o en PHP, que es orientado a objetos. Ya no es necesario ahí utilizar algún tipo de constructor o demás para crear un objeto. Aquí no. Aquí simplemente Excel ya nos dio ciertos objetos que son el libro de trabajo es un objeto, la hoja de cálculo es un objeto. Esta celda que estoy viendo aquí, la celda B2, con sus propiedades, es un objeto. Son objetos que ya fueron creados previamente por, en este caso, Excel. Entonces sobre ellos vamos a trabajar. Ya sabemos que son sus propiedades, que es una propiedad que, bueno, es la parte o el componente del objeto. En este caso esta celda, bueno, pues tiene un ancho tiene un ancho y un largo, ¿de acuerdo? Entonces esta celda puede ser modificable, es decir, sus propiedades podemos modificarla a través del lenguaje de programación. Es una parte muy importante porque muchas veces es necesario para generar reportes, para generar ciertas vistas, que bueno, cuando ya lleguemos a una práctica donde nos conectemos a una base de datos, se van a dar cuenta que cuando ustedes se conectan a la base de datos de Access, van a poder mostrar aquí en pantalla, por llamarlo de una manera, esos resultados, pero esos resultados van a salir planos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues que al método que nosotros hagamos, además de la consulta de información, le podemos dar un formato, el tipo de letra, los colores, etcétera. Muy bien, aquí estamos hablando en este curso que ustedes ya manejan tienen ciertos conocimientos previos de lo que es Excel. Si no los tuvieran, yo les recomendaría que nosotros posteamos unos videos muy similares para directamente lo que es un Office básico, y ahí se maneja de este tipo de cosas, como manipular estos objetos, ¿de acuerdo? Yo les recomendaría que si no lo han visto, pues que le echen un vistazo por lo menos para que se vayan adaptando un poco más a lo que estamos platicando. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a empezar con nuestra primera práctica en la parte de lenguaje de programación. Muy bien. Aquí en el libro, así como yo lo tengo abierto, vamos a dar Alt F11, Alt F11 y nos va a abrir una pantalla. Esta pantalla es el marco de trabajo donde vamos a empezar a trabajar nuestro código. Esta parte es muy importante que ustedes la empiecen a manejar, la empiecen a conocer. De este lado viene un menú de propiedades para directamente adaptar nuestro ambiente de trabajo. Aquí vienen la parte de las propiedades de los objetos. Regresamos al tema de los objetos, por eso les dije al inicio que quédense con la parte no tan abstracta, sino quédense con el ejemplo que yo les di de los automóviles, porque conforme lo vayan trabajando se van a ir dando cuenta, bueno, que todo lo que yo les platiqué va a empezar a recobrar mayor sentido, por el tema de que, bueno, pues aquí es donde se va viendo en la parte del lenguaje de programación esta adaptación que yo les decía del objeto, de los métodos, de las propiedades, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, aquí por ejemplo yo estoy seleccionando el objeto hoja. Aquí me dice las propiedades de la hoja. Ahorita vamos a quedarnos nada más con el nombre. Aquí vienen otro tipo de propiedades que podemos manipular. Ahorita no lo hagan, ¿de acuerdo? Porque ahorita vamos empezando y bueno, nuestra práctica, el primer objetivo de este primer curso, de nuestra primera lección, no es propiamente enseñarle todas las propiedades que tiene el Excel, porque para empezar pues no tendría ni caso, y aparte yo creo que no tendríamos tiempo para ello, ¿de acuerdo? Más que nada porque aquí el objetivo del curso es que ustedes ya manejen y ya empiecen a programar desde esta primera sesión, ¿de acuerdo? Bueno,
Muy bien, vamos a insertar aquí. Vamos aquí a la parte de insertar y podemos hacer dos cosas. Bueno, podemos hacer varias, pero de las principales que vamos a ir realizando para que ustedes se vayan acostumbrando es vamos a utilizar lo que es el user form. Les voy a presentar qué es un user form. Un user form es una ventana o es una pantalla como las que ustedes ven directamente en aplicaciones de escritorio, donde a veces les sale una pantallita de, por ejemplo en Excel, que les pregunta: oye, ¿deseas guardar este documento? Es una pantalla. A veces ustedes pueden interactuar con ciertas pantallas. Eso en todas, ya sea en un navegador de web o directamente en una aplicación de escritorio, les maneja este tipo de pantallas. Miren, para que ustedes vayan viendo más o menos de qué se trata, esto es a lo que yo me refiero. Si ustedes ponen, si ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí colocando, bueno, primero al azar, esta serie de información. Esta es una de las ventanas que ustedes en algún momento han llegado a manejar, han llegado a conocer, ¿de acuerdo? Por cualquier programa que hayan instalado o que hayan utilizado, este tipo de ventanas se usa con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de este tipo de ventanas que nosotros podemos utilizar, que son ventanas emergentes, podemos manejar otras para que el usuario, bueno, pues aquí coloque datos y a su vez con un botón de validar, bueno, primero validamos que el dato sea correcto. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un aplicativo, una pequeña aplicación para que algún capturista, bueno, lleve a cabo la tarea de recabar toda la información de licencias de conducir, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? El proyecto de licencias de conducir consta de, bueno, de que el usuario final tiene que capturar lo que es el nombre, y a lo mejor el número de la licencia. Vamos a suponer que el número de la licencia ya está dado, es decir, que tiene ciertas características, que a lo mejor tiene dos letras al inicio, 7 dígitos en medio y otras 3 letras al final, ¿no? En total serían 12 dígitos. Si dan cuenta son alfanuméricos, sin embargo no es aleatorio, de tal forma que las primeras los primeros dos dígitos o los primeros dos caracteres son de tipo letra, son literales, y los últimos tres también lo son, y los en medio son de tipo numérico. Entonces podemos generar una validación para que el usuario no cometa errores y saber que siempre al inicio van dos letras seguidas de 7 dígitos numéricos y al final con 3 literales nuevamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el tipo de user form. Ese también lo vamos a ir llevando a cabo. Vamos a hacer algunas prácticas con ellos para que se vayan familiarizando también con ellos. ¿De acuerdo? Es muy práctico, de hecho, esto es para usuarios finales muchas veces, incluso hasta para ustedes mismos, si ustedes van a hacer sus propios sistemas, sus propios programitas para, bueno, pues mejorar algunas tareas que ustedes tengan en sus respectivos trabajos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente que vamos a trabajar de manera prácticamente inmediata es el módulo. Cuando nosotros insertamos un módulo, estamos diciéndole a Visual Basic: sabes que necesito un apartado para que yo ahí pueda colocar mis métodos. Ya habíamos hablado que es un método o un procedimiento. Entonces, en esos métodos o procedimientos es donde yo voy a ir programando, le voy a ir diciendo a Excel qué es lo que necesito que haga para cada objeto, o simplemente necesito que tome de mi objeto hoja, por ejemplo. Vamos a suponer que en las celdas de B2 a B9 hay ciertos datos, y yo le estoy diciendo aquí en este apartado, en esta plataforma que ustedes ven aquí: oye, sabes que tómate todo ese apartado, y entonces esos datos que encuentres ahí, transfórmalos o tradúcelos en algo, o interprétalos en algo, mételos a una base de datos, a una tabla, etcétera. ¿De acuerdo? O simplemente cópialos y pégalos en un libro nuevo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, eso de copiar y pegar yo no les enseño hacer tal cual eso. Yo prefiero mejor decirles cómo pasar una información de un lugar a otro, en lugar de copiar y pegar, porque bueno, el copiar y pegar implica utilizar más memoria, utilizar más recursos de la máquina, hace que su Excel se alente un poco más, y aquí buscamos fluidez y rapidez, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a caer ahorita en ese tema, porque no quiero que estos tutoriales se conviertan en algo tedioso para ustedes, ni tampoco que sean tan complicados. Ustedes se van a ir dando cuenta que realmente es muy sencillo programar, realmente es algo fascinante, en el sentido de que se van a ir dando cuenta de que pueden mejorar muchísimo su trabajo, muchísimos reportes. A mí ha habido gente que me dice: oye Alex, fíjate que yo tengo 10 archivos de Excel, 10 archivos de Excel,
y yo necesito que esto recaiga en una base de datos, en un repositorio, y ayúdame por favor a que todos estos, yo pueda compartir mi mismo libro para diferentes usuarios, porque necesito que una persona trabaje una cosa, otro otra, pero necesito que ese concentrado quede ahí. Entonces yo les digo, bueno, ¿sabes qué? No es buena idea que tú utilices un solo libro y que lo estés compartiendo por un internet o por una carpeta compartida, por un SharePoint, no sé, no se me hace buena idea. Entonces yo les recomiendo muchas veces que mejor vamos a crear una base de datos en Access, vamos a protegerla y vamos a darle ciertas facultades a los usuarios para que puedan ir ingresando datos después de haber hecho ya su trabajo, ¿no? Ya después de su trabajo final, entonces sí que vayan adaptando su información o se vaya recopilando en un solo repositorio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con una pequeña práctica que vamos a llevar a cabo en esta primera sesión. Vamos a hacer que de la celda C2 a la C10 se presente la palabra Excel, así simplemente, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo, vamos a hacer, a lo mejor no la palabra Excel, vamos a poner que sea un hola mundo, para que ustedes vayan identificando en su primer lenguaje de programa, en su primera práctica de un lenguaje de programación que en este caso es Visual Basic, su primera tarea repetitiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Para poder comenzar un método, existen tres formas, bueno, existen varias formas, pero digamos que las más comunes son estas. Podemos crear una función, un function sub, perdón, un function con el nombre cualquiera, vamos a poner cualquiera, y podemos crear nuestra función. Podemos crear otro método con la propiedad sub, cuales, y podemos usar una private sub qual, ¿de acuerdo? Ustedes van a decir, bueno, yo aquí veo tres formas, los veo pues, ahí algo un poco extraño y yo para mí sería exactamente lo mismo. En teoría y en apariencia sí, sin embargo funcionan para diferentes cosas. El function funciona para crear funciones. La ventaja del function es que ustedes pueden crear su function, lo pueden utilizar de la siguiente forma. Así como les aparece ahorita que voy a poner la palabra suma, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando crean su function puede aparecer de la siguiente forma aquí, en el libro de Excel directamente como una fórmula, como un método ya genérico para todo el libro. Esa es la ventaja del function. Y a su vez el function es tan genérico que lo pueden usar tanto en la hoja de cálculo como directamente en el lenguaje de programación, es decir, lo pueden usar tanto en la parte, ¿verdad? Lo pueden utilizar tanto en la parte del lenguaje, es decir, tanto en la parte del libro como en la parte del lenguaje de programación, lo que estemos realizando en este momento. Es decir, puede ser llamado desde cualquier forma, es la ventaja del function, digamos lo que es la parte genérica, es crear una función genérica. La otra parte, el sub, funciona para crear métodos. Esos métodos pueden a su vez llamar a ciertas funciones y a su vez existe el private sub. El private sub, como su nombre lo indica en inglés, es privado, es de tipo privado. Muchas veces se utiliza para ciertos botones, para ciertas imágenes o propiamente para ciertas hojas. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo poco a poco cada una. Pero ahorita, para nuestra primera práctica, vamos a usar únicamente el sub, sin private y sin function. ¿De acuerdo? Vamos a ir utilizando las tres porque los tres son herramientas muy indispensables dentro de la programación en Visual Basic for Application, pero vamos a crear nuestra primera práctica con un sub, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a colocar, habíamos dicho, de la celda C2 a la celda C10 la palabra hola mundo, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo les decía hace rato la parte de las variables. En la presentación yo les mostraba que el tipo de variables. Aquí estamos usando nuestra primera variable, ¿de acuerdo? Estamos usando la palabra reservada dim. El nombre de mi variable es i latina, mayúscula, as integer, que estoy diciendo dime, o bueno, no dime de decir, sino dim, i latina, as integer, de tal forma que yo le estoy diciendo que mi variable i es como un entero, ¿de acuerdo? Esto lo voy a usar dentro de un for, y yo digo, i es igual a 2, porque voy a empezar en la celda número 2, to, hasta
10. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que mi variable va a cruzar desde la celda 2 hasta la celda 10. Por eso es que estamos utilizando un límite 10. ¿Ok? Vamos ahora a utilizar lo que es, vamos a decirle en qué objeto queremos que caiga esta información. Bueno, pues queremos que caiga entre el objeto hoja 1. Decimos hoja 1 punto la propiedad rango de la celda de la columna C. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy usando comillas dobles para identificar que estamos hablando de una literal. ¿De acuerdo? En este caso es el nombre, o es una constante, es el nombre de la columna C. Y con un ampersand lo estoy uniendo a mi variable i. ¿De acuerdo? Entonces decimos la hoja 1.range en la columna C bueno, unido a la variable i latina, que mi i latina o mi variable i va de 2 hasta 10. ¿De acuerdo? Esto punto value, esto va a ser igual a hola mundo. ¿De acuerdo? Este apartado es muy importante, la parte de las comillas dobles, porque no es lo mismo colocar hola mundo sin comillas a colocarlo con comillas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera es que si yo le pongo las comillas le estoy diciendo que es un texto. ¿De acuerdo? Si yo lo dejo así, yo le estoy diciendo que esto es igual a un método, a un objeto, a una variable, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo corriera, inmediatamente Excel me va a decir, bueno, Visual Basic me va a decir, ¿sabes qué? Yo no interpreto que es tu hola mundo. Yo no sé si es un objeto, yo no sé si es una variable, lo desconozco totalmente. ¿De acuerdo? Entonces colocamos dentro del texto, colocamos el texto dentro de las comillas. Ahora, ya que hemos terminado, damos un clic a este botón donde dice ejecutar sub o user form, que dice ejecutar sub diagonal user form con F5, ¿de acuerdo? Lo presionamos, que es como un play, y posteriormente nos vamos directamente al libro. Si ustedes se dan cuenta, en la hoja 1 se ha colocado desde la celda C2 hasta la C10 el texto hola mundo, ¿de acuerdo? Muy bien amigos, pues básicamente esta primera práctica yo la voy a dejar posteada junto con este video. Espero que les esté gustando este video tutorial, espero recibir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Y bueno, básicamente esta sería nuestra primera práctica para ir comenzando. Yo sé que es un poquito tediosa, un poquito larga porque es bastante teoría, pero créanme que es necesaria porque es lo que nos va a ir ayudando a adentrarnos un poquito al lenguaje de programación, sobre todo la gente que a lo mejor no tiene propiamente una formación de este tipo, pero créanme que va a ser una herramienta muy potente que ustedes la tengan directamente para sus trabajos, sus profesiones, para su casa, su empresa que ustedes tengan. Y bueno, pues esto sería todo por ahora amigos, nos vemos a la siguiente, servidor Alejandro Rodríguez, y espero verlos, espero que sigan visitando nuestro sitio, es www.pipconsultoriaintegral.com. Saludos y hasta la próxima.